¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, a todos los que nos están viendo en línea y a los que están presentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz Día del Padre, feliz día a todos los papás, incluyendo a nuestro Padre Celestial. Esta mañana estamos festejando a Dios también, que es nuestro Padre. Y bueno, vamos a continuar con la serie de Inesperado. Hemos estado platicando de la historia del apóstol Pablo y cómo Dios dio un giro tremendo a la vida de alguien que perseguía a la iglesia y lo trajo como un discípulo inesperadamente a trabajar con su iglesia. Vimos también cómo el Señor proveyó una provisión inesperada al utilizar mujeres para que ellas, al hacer uso de sus talentos y de sus dones, fueran quienes ayudaron a recaudar fondos para sustentar el ministerio de Jesús y más adelante incluso la iglesia. Hablamos también de cómo Dios proveyó protección para Pablo cuando vino el momento en el que los líderes judíos habían propuesto matar a Pablo y Dios mandó 470 soldados para proteger a Pablo. Vamos a estar platicando hoy acerca de otro detalle importantísimo también en la historia de la iglesia primitiva, y vamos a estar hablando acerca del costo de la fidelidad, ¿no? Cómo Dios trae victoria inesperada a través de la fidelidad de su pueblo. Vamos a estar trabajando en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 18. Si tiene su Biblia a la mano, ábrala en 2 de Timoteo 4 versículos 6 al 18. Y dice: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará al día de su regreso, y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. Señor, esta mañana te pedimos que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo venga, toque nuestra mente, nuestro corazón. Te pido, Espíritu Santo, que prepares nuestros corazones para que tu palabra caiga como semilla en tierra fértil, para que crezca, florezca, fructifique el 100 por 1. Te pedimos, Espíritu Santo, toma el lugar de honor en este lugar. Te pedimos que todo espíritu contrario a ti sea hoy echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Toma control total de esta reunión. Sé tú el que hables, el que enseñes y el que guíes, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar hablando acerca del final de la vida de Pablo. Pablo conoció al Señor cuando era joven. Él fue llamado directamente por Jesús mientras estaba camino a Damasco para seguir la iglesia. Y a partir de ahí fue llevado, o más bien fue hacia Arabia a prepararse para el ministerio. Después de eso, Pablo funda varias iglesias, es enviado como misionero por la iglesia de Antioquía, y llegamos al punto en el que Pablo es encadenado. Primero entra a Jerusalén, trata de predicar ahí la palabra, es encadenado, de hecho llevado por los guardias romanos como en un medio de protección por la revuelta que se armó ahí. Mientras estuvo ahí lo golpearon, lo laceraron, y después de ahí viene también la conspiración para matarlo que hablamos hace un par de semanas. En esa conspiración preparan una redada para matarlo. De hecho,
Tenemos a los más de 40 líderes judíos y ancianos que estaban listos para tenderle una emboscada y matarlo. Y en todo esto Pablo es transportado a un lugar seguro, pero va en cadenas, va de hecho guiado por la escolta de 470 hombres. Y en todo este proceso, la mayor parte del ministerio de Pablo, o una buena parte del ministerio de Pablo, la pasa en cadenas, la pasa en la cárcel, la pasa en tránsito, la pasa en un barco que termina naufragando. Eh, Va hasta Roma, se presenta ante César. Y en este punto de su vida, en el que vamos a hablar hoy, Pablo está en la cárcel romana, pero esta vez él estaba en prisión bajo el dominio del emperador Nerón. Ahora, Nerón es una palabra que es un nombre que ustedes no escuchan mucho porque no es un nombre muy agradable que digamos. Nerón era un hombre terriblemente cruel. Me da mucha risa porque recuerdo que cuando empezaron a salir los quemadores de discos para poder copiar discos por gente particular como usted y como yo, el programa para hacer las clonaciones de discos justamente se llamaba Nerón porque el proceso de copiar un disco o de grabar información a un disco compacto o a un DVD, y ahora Blu-ray también se le llama quemar, ¿no? El proceso de quemar. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando? Estamos a final de los 70, principio de los años 80 después de Cristo, y el emperador Nerón estaba loco, estaba mal de su cabeza. Empieza a causar daños graves para mantener el control de lo que estaba pasando y manda quemar varias de las provincias de Roma y algunos lugares dentro de la ciudad de Roma. Cuando empiezan las investigaciones y empieza a resultar que él iba a salir responsable del incendio de Roma, lo que empieza a hacer es que empieza a buscar a alguien a quien echarle la culpa. Y a quien voltea de manera primaria fue hacia los judíos y hacia los cristianos de primera generación. Este hombre era tan terrible, era un hombre exageradamente cruel y sádico. Este hombre puso a los cristianos, los ponía atados en el circo romano para que fueran comidos por perros, los ponía también con leones en el circo romano. A muchos de ellos los sumergió en cera y después los incendió, y a otros los utilizó como antorchas humanas, los ató a maderos y los incendió estando ellos vivos en el jardín de su palacio para utilizarlos para dar luz a su jardín. Estaba completamente loco, demente este individuo. Y en esta parte de la existencia de Pablo, justamente Pablo está en la cárcel esperando simple y sencillamente ser ejecutado. Él ya tenía la sentencia de muerte, estaba encadenado en la cárcel, y como habla justamente en estos versículos que leímos, Pablo fue abandonado por varias personas. Y lo que es bien importante de ver es que Pablo es un hombre que se le consideró que fue fiel a todo lo que Dios le mandó hacer, pero ese concepto de fidelidad involucra el punto de que la fidelidad no se mide por la comodidad, los resultados o el reconocimiento, sino por la lealtad duradera a Cristo, a través de sufrimiento, a través de soledad y a través de la pérdida. Jesús vivió estos tres componentes: sufrimiento, soledad y pérdida. Pablo vivió estos componentes, los discípulos vivieron también estos tres componentes terribles de la existencia humana. Ahora vamos a platicar un poco acerca de el sufrimiento a través de la cruz. En 2 de Timoteo 4:6 Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. De hecho, la versión que leímos hace unos minutos dice que mi vida será derramada en sacrificio. Y lo que hay que entender con esta frase es que lo que está diciendo Pablo está haciendo alusión a un medio sacrificial que está contemplado en la ley de Moisés. Entonces, uno de los sacrificios que se utilizaban dentro de la ley de Moisés era el sacrificio de la ofrenda líquida o la libación. Esto era derramar vino básicamente sobre el altar
y dejar que se quemara sobre el altar. Pero a esto se le considera un sacrificio irreversible, porque si llevaron un animal y el animal estuviera, al momento que están preparándolo para el sacrificio, se ve que el animal tenía algún problema que iba a hacer que el sacrificio fuera inmundo, entonces el animal se le perdonaba la vida. Pero en el caso, por ejemplo, de la libación no se podía hacer porque una vez derramado el aceite ya fue derramado, perdón, el vino ya fue derramado, ya no se puede levantar. Entonces, en este caso, Pablo está diciendo que su vida está a punto de ser eliminada, pero esto no lo ve como no lo ve como una algo doloroso, como una pérdida terrible, como algo que le debe causar a él conmoción, sino que él lo ve como una forma de adoración y no como una derrota. Él está diciendo: mi vida está a punto de terminar, ya me fue sentenciado, me fue entregada la sentencia de muerte, pero esto es para que mi vida sea derramada como una libación a Dios, como un sacrificio de derramamiento de una libación. Roma estaba diciéndole a Pablo: podemos matarte. Sin embargo, Pablo dice: estoy llegando al punto en el que terminé la carrera, en que terminé la batalla. Así que la Roma dice: podemos matarte, pero Pablo está diciendo: pues puedes amenazarme si quieres, pero tu amenaza simple y sencillamente no sirve de nada, porque me vas a matar, pero mi vida eterna termina, pero mi vida eterna comienza. Entonces, para él no puedes amenazarme en última instancia. Simple y sencillamente la amenaza de Roma de que iba a morir no significó nada grave para Pablo. Para él era simplemente el comienzo de la vida eterna, el final de una vida terrenal y de sufrimiento temporal. Ahora, la verdad clave que tenemos que considerar nosotros como creyentes es que la muerte no es destrucción. De hecho, si le gusta la película del Señor de los Anillos, Gandalf en un punto dice: la muerte no es el final, la muerte solamente es un camino que debemos tomar. Y este camino lleva a dos vertientes: lleva a la vida eterna o a la destrucción eterna, ¿no? A la muerte eterna. Si decidimos la vida eterna, pues vamos a encontrarnos con Jesús nuevamente, vamos a vivir con Él para siempre. Pero si decidimos llevar el camino que es opuesto a la fidelidad hacia Dios, ese camino nos va a llevar a destrucción, a muerte eterna. Dice la palabra de Dios que el destino de aquellos que decidieron negar a Cristo o no seguirlo es el sufrimiento eterno a través de fuego que nunca se apaga y a través de ser comidos por gusanos que jamás mueren. Entonces, son dos opciones y yo le recomiendo que siga el camino de la fidelidad. La fidelidad es lealtad al pacto. Dice Pablo: he peleado la buena batalla, he ganado la carrera. La lealtad al pacto es devoción constante a Cristo, independientemente de las circunstancias. Pablo está celebrando su resistencia, está celebrando perseverancia y fidelidad. A lo mejor usted jamás tuvo que hacerlo, pero si alguna vez usted se ha tenido que preparar para una carrera de maratón o para una carrera de 200 metros planos o una carrera de 100 metros con vallas o incluso simple y sencillamente una carrera corriendo como vemos normalmente en los Juegos Olímpicos, usted tiene que pasar por un proceso arduo de preparación y mucha gente de hecho pasa meses, si no años, en preparación para esto. De hecho, los Juegos Olímpicos no ocurren cada año justamente porque el proceso de preparación y de selección para la gente que va a este tipo de eventos es un proceso largo. Así que lo que le puedo decir yo es que el proceso de preparación involucra mucho trabajo físico. Necesita pruebas de resistencia, pruebas de respiración, requiere de pruebas de preparación en cuanto a muscular, físicamente hablando. Va a involucrar también un proceso de preparación en cuanto a dieta. No puede usted comer lo cual cualquier otra persona come. Tiene uno que estar a una dieta específica para poder hacer una preparación para una carrera. Y llega un momento en el que algunas personas simplemente se dan cuenta de que es demasiado pesado y lo dejan a un lado y no continúan el esfuerzo. Hay personas que llegan al día de la carrera y se dan cuenta del peso que viene por delante y muchos de ellos quieren simplemente dejarlo todo atrás
El pastor RJ, cuando estaba justamente predicando este mensaje, decía que él llegó al día de la carrera y le pregunta a su compañero, o más bien le dijo a su compañero: hey, vamos a dejar todo esto atrás, vamos a acabar la carrera, punto. Simplemente, no importa si llegamos en primer lugar o si llegamos en último, simplemente vamos a hacer el esfuerzo y vamos a sacar adelante esta carrera. Cuando uno está preparándose para la carrera, hace pruebas de resistencia. Y esas pruebas de resistencia son importantísimas porque eso te ayuda a aprender a respirar, te ayuda a aprender a soportar el dolor si tienes algún problema muscular durante la carrera. Te ayudan también a prepararte a simple y sencillamente correr o caminar un paso que es un paso bastante... se me escapó la palabra como normalmente pasa. Ya saben, el avión se va a estas alturas del juego. Eh, un paso constante, eso es lo que iba. Tenemos que seguir la carrera un paso constante y es una prueba o es una cualidad que uno debe de tener que nos va a llevar a completar la carrera de una manera exitosa, pero para poder tener resistencia tiene uno que practicar, practicar y practicar. La siguiente es perseverancia, y perseverancia tiene mucho que ver con qué tan insistentes somos en cumplir el objetivo. Muchas veces va a ocurrir en la carrera que va a pasar algún accidente, va a pasar alguna situación que nos va a distraer o a detener un poco. Les contaba la historia de aquel hombre en los Juegos Olímpicos en México que al inicio de la carrera tuvo un esguince en uno de sus tobillos y fue muy doloroso para él continuar la carrera. Sin embargo, él perseveró hasta el final y caminando a ratitos, trotando a otros y en algunos momentos incluso arrastrándose, él logró llegar a la meta. Le costó muchísimo trabajo, pasó horas y a pesar de que todo el mundo le decía que dejara la carrera atrás, él decidió perseverar hasta el final y llegó y alcanzó una medalla, y esa medalla fue honorífica por el hecho de haber trabajado tan duro para alcanzar a llegar a la meta a pesar de todas las dificultades a las que él se enfrentó. La otra es fidelidad. Tenemos que ser fieles, tenemos que mantenernos en la línea, tenemos que seguir adelante a pesar de todo. La fidelidad involucra muchas veces dejemos las cosas atrás, que dejemos gente, que dejemos recuerdos, que dejemos historias, que dejemos familia, que dejemos cosas, porque para poder ser fieles al llamado de Dios tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y yo no sé si alguna vez no lo ha escuchado usted. Mucha gente piensa o simplemente les es dicho que cuando vienen a Cristo, ellos van a vivir una vida tranquila, color de rosa. Y la verdad es que yo no conozco peor mentira que esa. Porque jamás Jesús prometió que nuestra vida iba a ser fácil. Él jamás nos dijo que nuestra vida iba a ser fácil. De hecho, después de dar la gran comisión, Jesús nos da una de las promesas más difíciles de aceptar de la Biblia. Y esa promesa dice: en el mundo vas a tener aflicción, que significa en el mundo vas a tener dificultad, en el mundo vas a tener dolor, en el mundo vas a tener oposición. Pero Jesús no lo dejó ahí. Dice: en el mundo vas a tener aflicción, pero, confiad, porque yo ya he vencido al mundo. Jesús dijo: vas a tener broncas, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a ser perseguido, vas a ser molestado, vas a ser señalado, vas a ser marginado por causa de mi nombre, pero no te preocupes, confía en mí, confía en que yo te voy a sacar adelante, porque yo ya vencí esas circunstancias, yo ya vencí al mundo, yo ya vencí a la dificultad, yo ya vencí incluso la muerte. Y es cierto. Lo único que tenemos que hacer es mantenernos fieles. Dice Hebreos 12, versículos 1 al 2, corre con resistencia, fija la mirada en Jesús. Simplemente, mire, no importa cuál sea su circunstancia, tal vez su circunstancia es una cuestión económica, o una cuestión familiar, o una cuestión de salud, o una cuestión legal, yo qué sé. Tal vez usted está enfrentando muchas dificultades, tal vez usted está pasando por momentos críticos, pero su mirada no debe estar en el problema, su mirada debe estar en Jesucristo, su mirada debe estar puesta en aquel que es nuestra solución, en aquel que es
simple y sencillamente el autor y el consumador de la fe, aquel que fue el que creó nuestra vida, aquel que nos dio el aliento de vida. Hermano, no se deje afectar por las circunstancias externas. Ponga su mirada en Jesús. Necesitamos correr esta carrera con resistencia. Necesitamos perseverar hasta el final. Y necesitamos que nuestra mirada esté fija en Jesús. La fidelidad puede ser solitaria. Dice el apóstol Pablo que dice, todos me desampararon. Sin embargo, Pablo dice que no les sea tomado en cuenta. Pablo está asumiendo la misma actitud que asumió Jesús en la cruz. Jesús había sido flagelado, Jesús había sido burlado, Jesús había sido traicionado, fue abandonado por sus discípulos, fue colgado del madero y aún así, aún colgado del madero, las palabras de Jesús fueron, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después viene Esteban, que pasó exactamente lo mismo mientras estaba siendo apedreado antes de entregar su espíritu. Él pidió a Dios que perdonara a aquellos que estaban agrediéndolo y estaban asesinándolo. Y Pablo está haciendo lo mismo. Aquellos que lo abandonaron, aquellos que le causaron dolor, como este hombre Alejandro, que no se sabe qué fue lo que le hizo a Pablo, pero dice este hombre que me causó dolor. Y Pablo está asumiendo esa misma actitud de Jesús. Está pidiendo que se les perdone por lo que ellos han hecho. La verdad clave de este punto es que la fidelidad no es simplemente permanecer de una manera ortodoxa, es parecerse a Jesús. Y Jesús fue una persona tierna, y no me refiero a tierno así como que, ay, qué lindo, como los gatitos que usted ve en internet, sino que se refiere a que era un hombre que demostró ese amor, esa capacidad de perdonar a pesar de que las circunstancias fueron difíciles. Ese hombre que era inocente. Y Jesús mismo lo dice, que tenemos que ser como niños para poder alcanzar y heredar el reino de los cielos. Y si tenemos que ser como niños para poder heredar el reino de los cielos, entonces tenemos que entender que debemos ser inocentes, perdonadores. Y a lo mejor usted se ha dado cuenta, muchas veces usted se enoja con el niño, le da sus nalgadas o le da su regaño, y después de eso usted piensa que el niño se va a quedar enojado con usted, pero la realidad es que después de todo lo que pasa, el niño se queda como si nada. 5 minutos después está dibujándole cositas, está abrazándole y está besándole y está diciéndole que lo ama después de todo lo que ha pasado. Y eso es a lo que se refiere este pasaje. Se refiere a que tenemos que ser como niños, que tenemos que ser perdonadores, que tenemos que dejar las cosas atrás y olvidar todo lo que pasó, porque simple y sencillamente así es Dios. Tenemos que ser enseñables, y esta es una característica, una cualidad muy difícil de desarrollar. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, que tienen mucho tiempo en el evangelio y que vienen a las clases, etcétera, y llega el momento en el que alguien les corrige algo de su doctrina, de su teología, y les dice, oye, esto que dijiste no es correcto. Y la persona, en lugar de ponerse a reflexionar si lo que está recibiendo como retroalimentación es válido o no, la persona empieza a defenderse como gato por arriba. Gato boca arriba. Y empieza a tratar de defender su posición, y empieza a tratar de imponer incluso su errónea idea en las otras personas. Eso no es ser enseñable. A lo que se refiere aquí la palabra es que tenemos que recibir la retroalimentación. Y sí dice la palabra que pesemos lo que escuchamos a la luz de la palabra, y si es algo bueno, entonces que tomemos lo bueno y que desechemos lo que nos sirve, lo malo. Ha habido casos que después del servicio se me acercan personas o escucho comentarios de alguien que me dice, oiga pastor, fíjese que usted comentó esto durante el servicio y realmente no es lo que dice la palabra, es esto otro, yo creo que está incorrecto. Y lo que hago es que voy a la palabra, lo busco, encuentro donde está la corrección a lo que leí, y probablemente lo han escuchado ustedes si han seguido los podcasts desde 2020 hasta acá. A lo mejor usted lo ha escuchado, que al domingo siguiente digo desde el púlpito, oigan, ¿saben qué? La semana pasada mencioné este hecho o esta situación o esta información, pero no era correcto, la correcta es esta, y hago la corrección completa al aire.
porque a mí no me gusta ser una persona duro de cabeza, me gusta ser enseñable, porque también hay un dicho que dice comúnmente, que dice que si uno deja de aprender, uno deja de vivir. Y es bien importante que nos mantengamos creciendo en cuanto a conocimiento, aceptando la retroalimentación y reconociendo que muchas veces simple y sencillamente no estamos en lo correcto y necesitamos escuchar las cosas que son la verdad para poder crecer. No podemos crecer si no nos dejamos enseñar. La otra parte es que debemos de ser moldeables. La otra palabra que es un sinónimo de moldeable es maleable. Pero tenemos que ser muy cuidadosos porque no queremos ser moldeables por el mundo, queremos ser moldeables por el espíritu. Pero para poder ser moldeables para el espíritu tenemos que entender que necesitamos dejarnos llevar por el espíritu. Hay algunos materiales que son fáciles de moldear y hay algunos que no lo son tanto. Por ejemplo, si usted agarra un tubo de acero galvanizado y usted trata de darle forma, va a tener muy poquita opción o muy poquita posibilidad de éxito, porque son demasiado duros, son tubos que están hechos para resistir mucho trabajo, mucha presión y mucho flujo líquido. Pero si usted toma ciertos plásticos, como el de una botella, por ejemplo, de refresco o de agua, son plásticos que usted puede volver a moldear o volver a malear. Son plásticos que usted puede cambiar la forma sin que regrese a su forma original. Hay algunas maderas incluso que con el uso de vapor se pueden moldear en alguna forma, alguna figura. Y a lo que se refiere moldeable aquí es que dejemos que el Espíritu Santo nos trabaje, que el Espíritu Santo nos transforme, que el Espíritu Santo haga el trabajo de darnos forma de manera que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Usted y yo debemos de dejarnos moldear por el Espíritu, mas no por el mundo. Tenemos que ser muy cuidadosos de esa parte. Dejarnos moldear por el Espíritu nos va a llevar a parecernos a Cristo. Dejarnos moldear por el mundo nos va a apartar completamente de Cristo, nos va a llevar a un lugar enteramente opuesto. Lo que tenemos que hacer es entender que Dios quiere poner en nosotros su espíritu y su corazón para hacernos crecer de manera que nos parezcamos cada vez a Él. Pero para podernos parecer más a Él, tenemos que dejarnos trabajar por su espíritu. Dios no va a forzarse en nosotros, pero si dejamos que el Espíritu utilice ese calor del Espíritu, ese vapor del Espíritu, vamos a ser como esa madera que se moldea con calor y con vapor, pero una vez que adquiere su forma final, no es nada fácil regresarla a su forma original. Entonces, tenemos que ser como esa madera, que una vez que el Espíritu nos moldea, nos da la forma que tenemos que llevar, mantenemos esa forma para poder llegar a ser fieles al propósito de Dios para nuestra vida. Eso es lo que nos va a llevar a ser completamente fieles, al dejarnos moldear por el Espíritu, mas no por el mundo. Ahora, para nosotros debemos entender que la presencia de Jesús es nuestra recompensa. Dice Pablo al final, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pablo, platicamos hace unos minutos, Pablo pasó muy buena parte de su ministerio en cadenas. Pablo perdió su libertad. Pablo estuvo en cadenas, fue aprisionado en un barco que naufragó, llegaron a la isla de Malta después del naufragio. Si usted piensa que le está yendo mal en la vida, usted no tiene idea en lo más mínimo de lo que son dificultades. Pablo pasó mucho tiempo en prisiones, en cadenas, y la prisión en la que estuvo específicamente en Roma es una prisión que estaba construida debajo de la ciudad y era el alcantarillado de la ciudad. Por ahí pasaban las aguas sucias, las aguas negras de todos los drenajes de Roma. Y en algún momento, dicen los escolares, dicen los eruditos, que Pablo llegó a tener incluso las aguas negras hasta alrededor de la altura de sus hombros, y es por eso que tenía gente que escribía por él, además de enfermedades que llegaron a darle por lo mismo. Él estaba básicamente sumergido en aguas negras. Pablo perdió seguridad. Pablo tuvo que ser, de hecho, llevado con escolta de un lugar a otro para poder ser protegido
porque su vida estaba en peligro y estuvo en peligro por mucho tiempo y al punto de llegar al día de recibir su sentencia de muerte. Pablo fue un hombre que perdió seguridad y visto también como está puesto en estos últimos versículos del capítulo 4 de segunda de Timoteo, Pablo perdió relaciones. Pablo perdió amigos, Pablo perdió gente que estaba cercana a él. Voy a dar una historia personal aquí. No voy a utilizar nombres, voy a tratar de cancelar la mayor cantidad de información que pueda yo quitar sin afectar el resultado de la historia para que no pueda interpretarse de alguna manera y se pueda descubrir la persona de quien estoy hablando. Pero cuando yo estaba muchacho, más de lo que todavía estoy, por supuesto, yo crecí muy cercano a una persona y esta persona más joven que yo, esta persona y yo nos juntábamos mucho, nos relacionamos bastante, nos veíamos algunos fines de semana. Hubo una época, sobre todo durante las vacaciones de la escuela, en que nos veíamos un poquito más a menudo. Fuimos creciendo, llegó al punto en que yo estaba en universidad, esta persona estaba estudiando la preparatoria, si no mal recuerdo, la secundaria o preparatoria. Y empezamos a juntarnos después de no habernos visto por un tiempo y continuamos una buena amistad y seguimos adelante. En algún momento de nuestra vida llegamos a salir demasiado, llegamos a vernos prácticamente 2, 3 veces por semana y llegó un momento en el que hubo un poquito de distancia. Esta persona empezó a llevar una vida un poquito más complicada y nos dejamos de ver por un buen tiempo, pero seguimos en contacto todavía. Y llegó el día de que fue nuestra boda de mi esposa y yo, y invitamos a esta persona a la boda porque pues una persona bastante importante para mí, y no llegó a la boda, simplemente no la pudimos recibir allí, no llegó. Se quedó su lugar vacío, estaba incluso su lugar cerca a la mesa de nosotros. Y después de ahí nos reunimos una sola vez después, por un tiempo breve, una noche. Y luego de esto no volví a saber absolutamente nada de esta persona. Eh, Empecé a pensar que tal vez había sido algo que yo había hecho que le molestó, pero no logré poner ninguna marca en específico que me dijera esto fue lo que causó el problema. Sin embargo, después escuché que hubo cambios drásticos en la vida de esta persona y entendí que la razón por la cual se distanció, a pesar de que yo continué constantemente tratando de contactar a esta persona, traté de regresar a la amistad que teníamos antes, sin éxito. O sea, logré conversar a lo mejor una sola vez por mensaje de texto y después no volví a saber nada de esta persona. Y me enteré poco después de esos cambios que ocurrieron en su vida bastante complicados. Y, y yo entendí que muy probablemente el espíritu con el que estaba interactuando esta persona, y no sé, que tal vez está todavía interactuando con este espíritu, no es justamente un espíritu que se pueda llevar bien con el espíritu de Dios. Y ahí fue donde me di cuenta que seguir a Cristo va a costar relaciones y va a costar relaciones muy fuertes. En algún momento también recuerdo que cuando yo estaba chiquito, bueno, no tan chiquito, pero cuando conocimos a Cristo, fue muy difícil para nosotros porque crecimos en la iglesia católica. Yo recibí a Cristo cuando conocimos de Cristo cuando yo tenía 11 12 años. Yo hice la oración de salvación a mis 12 años, un domingo en agosto. Y yo recuerdo que fue difícil porque de los dos lados de mis papás, las dos abuelas bien católicas, una de ellas daba clases de catecismo en una iglesia y la otra pues tenía hasta un cuadro enorme de la Guadalupana arriba de su casa, casi de cuerpo completo. Y fue difícil porque pues mi papá y yo entramos más o menos luego a la iglesia, empezamos a interesarnos en la parte cristiana de la iglesia, pero como mi mamá y mi hermano mayor todavía estaban como que no sabían para dónde jalar. eh, Recuerdo que mi papá dijo, bueno, para darnos gusto a todos vamos a ir a la iglesia católica en sábado y vamos a ir a la iglesia cristiana en domingo y vamos a ver qué pasa. Y yo recuerdo, en la iglesia a la que íbamos, en la iglesia católica, tenía una estatua de Jesús
resucitado con un manto púrpura. Recuerdo las manos y los pies, se veían terriblemente, se veían terrible. La imagen que tengo en mi cabeza es horrible porque tenía las marcas de los clavos y tenía sangre pintada como seca alrededor de las marcas de los clavos. Y era una estatua incluso más alta que un hombre común y corriente. Y me daba tanto miedo ver esa estatua. Y, y yo recuerdo que íbamos a la iglesia católica, pero ya no tenía interés de participar en el servicio de las misas ni nada. Para mí yo ya no pertenecía ahí. Y era muy difícil para mí realmente el tratar de conectarme con el servicio, porque en la iglesia cristiana pues íbamos, teníamos la alabanza y la adoración todos juntos allá en la carpa, y después los niños nos íbamos a nuestras clases. Y yo recuerdo que me encantaba la parte de alabanza y adoración, y luego en las clases yo estaba aprendiendo cosas que jamás en la vida había pensado que habían pasado. Era todo nuevo para mí, estaba muy emocionado. Y después cuando acababan las clases de los niños, que regularmente acababan primero antes que el servicio general, me gustaba bajar y pararme detrás del tecladista para verlo tocar, que era un tecladista profesional. Y recuerdo recibiendo con tanto ánimo, con tanta alegría lo que estaba pasando ahí. Dios me estaba dando todo. Tenía yo la paz, tenía el gozo de la alabanza y la adoración, tenía el nuevo conocimiento de Él. Y aparte estaba aprendiendo música de un músico profesional, y hasta mi primer teclado con el que aprendí a tocar piano llegó de ahí. Y no que me lo haya donado la iglesia, pero mi papá se los compró a la iglesia, y para mí fue wow porque ese teclado lo había tocado un músico profesional, y para mí ya tenía experiencia al piano, como si el instrumento me fuera a pasar a mí algo de experiencia. Pero recuerdo que para mí Dios lo había ya provisto todo, yo ya tenía todo ahí. Pero me costó relaciones. Me costó relaciones porque los amigos con los que me relacionaba en la escuela, en la prepa, en la universidad, no me hablaron igual después. Empezaron a apartarse, empezaron a alejarse. Incluso recuerdo que me volví, me empezaron ¿cómo se llama? Me convertí, me empezaron a tratar como agarrar de puerquito en la escuela los muchachos, ¿no? Y si usted es de México, usted sabe a lo que me refiero, pero básicamente, pues yo era el reír de la gente, ¿no? Ellos me usaban, se burlaban de mí, hacían bromas acerca de mí, hasta los maestros se burlaban de mí. Y se convirtió en algo muy, muy difícil para mí, porque toda la gente que me rodeaba en la escuela y algunos amigos de algunos años me dejaron de hablar, me empezaron a tratar muy mal. Y eso es lo que estamos esperando que pase realmente, a lo que decía hace rato. Si usted piensa llevar una vida color de rosa, lo engañaron. Y si alguien se lo dijo, pues le pido perdón en nombre de esa persona, porque realmente no es lo que Jesús dijo que iba a pasar. Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, y las tenemos realmente. Es algo que es claro que está ocurriendo alrededor de nosotros. Mire, realmente nosotros no estamos viviendo una vida tranquila. Nosotros vamos a vivir persecución, soledad, dolor, dificultad. Usted, hermano, al venir a Cristo no se convirtió en una persona pasiva que vive la vida desde el sillón. No, usted está en medio de una batalla, y es una batalla encarnizada espiritual. Dice la palabra que no tenemos batallas, o nuestra guerra no es con carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes en los territorios, en las zonas celestes. ¿No? Y no estamos viviendo una batalla simple, estamos viviendo una batalla a muerte. El enemigo quiere destruir nuestra alma. Y usted y yo somos el frente de batalla. Nosotros somos el frente primario de batalla. Y vamos a continuar en esta guerra, en esta pelea, hasta que lleguemos al momento en que nuestra vida en este mundo se consuma, o hasta que Cristo vuelva, lo que ocurra primero. Pero por mientras, usted y yo estamos en un lugar, en una pelea, en una batalla en la que vamos a continuar hasta que lleguemos al final de esta vida. Aún así, con todo lo que ha pasado Pablo, con la pérdida de libertad, con la pérdida de seguridad, con la pérdida de relaciones, él sigue hablando con paz. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo tiene la capacidad de hablar con tanta paz en medio de toda esta destrucción?
Eso es porque Pablo entendió que la verdadera recompensa no es terrenal, la recompensa es Cristo mismo. En Él es en quien está nuestra recompensa. Porque por la resurrección de Cristo el sufrimiento no es definitivo. El sufrimiento va a pasar. El sufrimiento se va a quedar con nuestro cuerpo terrenal aquí. Y pase lo que pase, que lo entierren a usted, que lo echen al mar, que sus cenizas las esparzan en la tierra. Cualquiera que sea el método que utilicen para cuando usted fallezca, para poner su cuerpo en la tierra de regreso, ahí es donde se va a quedar el dolor. Que nos coman los gusanos, que nos coman los pájaros, que nos coman los peces, que donde sea. Ahí se va a quedar el dolor. Usted ya no va a sentir absolutamente nada más. La muerte tampoco es definitiva. Cristo arrebató a la muerte las llaves y la muerte está condenada también al sufrimiento eterno. Nosotros no vamos a experimentar la muerte espiritualmente hablando. Nosotros tenemos la promesa de que Jesús nos va a llevar a vivir a una eternidad con Él y la pérdida tampoco es definitiva. Tal vez perderemos seres queridos en esta tierra, perderemos amistades, perderemos cosas, lo que sea. Pero eso no nos va a detener. Porque perdemos en este mundo cosas que son temporales, pero estamos ganando la eternidad con Cristo. Estamos ganando una eternidad con familiares, con amigos, con personas a quien amamos. Y mire, sí estoy realmente poniendo mis ojos al día en que venga Cristo y nos lleve y lo podamos ver cara a cara y estar con Él, pero también como segundo nivel de esa esperanza que tengo es llegar al banquete que está preparándonos allá arriba, porque no sé si usted se ha dado cuenta o no, a mí me gusta comer, así que estoy viéndolo como que el día que Jesús vuelva por mí voy a recibir finalmente esa recompensa de poder estar con Él y estar echándome unos taquitos allá arriba con Él. Entonces, nuestras situaciones van a ser difíciles. Nuestras circunstancias van a ser terribles a veces. Vamos a estar sufriendo en cuanto a salud, sufriendo en cuanto a provisión, sufriendo en cuanto a cuestiones de salud y de familia. Pero hermano, el sufrimiento es temporal. Tenemos que entender que eso se va a acabar. Y la otra parte de la historia es que tenemos que quitar nuestros ojos completamente de ese problema y poner nuestros ojos en Cristo. Mire, el problema cuando Jesús ve por lo que nos preocupamos, para Él es más pequeño que un grano de arena. Lo que Jesús quiere es que nuestros ojos y nuestra confianza estén puestos en Él. Realmente no tenemos absolutamente nada que temer. No tenemos por qué poner nuestra confianza en ninguna otra circunstancia o situación, hermano. No dependemos de gobierno, no dependemos de política, no dependemos de jueces, no dependemos de abogados, no dependemos absolutamente de nada de esto. Dependemos de Cristo. Él ya venció al mundo, Él venció a la muerte, Él pasó por las mismas dificultades que nosotros pasamos. Jesús no nació en una familia rica. Hermano, Jesús nació en una situación de pobreza y Jesús vivió a través de esa situación de pobreza. Jesús no solamente vivió eso, pero vivió la traición de sus amigos y de sus conocidos. Jesús también fue abandonado en el momento de necesidad. Jesús estuvo en soledad pasando por momentos terribles. Jesús sabe a lo que nos enfrentamos usted y yo. Ponga su situación en manos de Cristo. Él sabe, Él puede, Él quiere ayudarle. No hay ninguna otra solución, no hay ninguna otra salida. Pablo lo dice en el cierre de esta carta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Ese mismo Cristo que fortaleció a Pablo durante todo este tiempo de prueba, hoy está fortaleciendo a su pueblo y quiere fortalecerle a usted y quiere levantarle a usted. Mire, tal vez usted jamás haya escuchado este mensaje antes. Usted tal vez jamás haya escuchado acerca de Jesús, o a lo mejor escuchó de Jesús, pero jamás escuchó lo que Jesús puede y quiere hacer por usted. Esta mañana Jesús está tocando a la puerta de su corazón. Esta mañana Jesús está hablándole a usted y esta mañana Jesús dice: hijo, hija, yo quiero entrar a tu vida, yo quiero llenar tu corazón. Si usted quiere atender al llamado de Jesús y decirle: sí, Jesús, yo quiero que vengas a mi vida,
Vamos a hacer una oración bien sencilla que nos va a tomar un minuto, pero una vez que usted haga esta oración, Jesús va a entrar a su vida y le voy a pedir que se deje trabajar por Jesús. Vamos a orar juntos, le voy a pedir que haga esta oración en voz alta. Repita conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz por mí. Te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que moriste, pero fuiste levantado de la muerte con poder y con gran gloria. Esta mañana yo te entrego mi corazón y te confieso como mi único Señor y Salvador. Te pido, Señor, que entres en mi vida, que me hagas una nueva creación. Te doy todo lo que soy. En tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, contáctame al 918-272-5219 o a fmonroy@wasofirst.com o a través de las redes sociales. Quiero escuchar tu historia, pero quiero también explicarte cómo puedes crecer en tu vida y qué decisión acabas de tomar. Usted a lo mejor está hoy aquí y dices, pastor, yo quiero preocuparme menos. Yo quiero dejar mis cosas en manos de Dios. Yo sé que Dios quiere ayudarme. Yo sé que Dios puede fortalecerme. Si ese es usted, vamos a orar por usted en este momento. Pero a lo mejor usted también está diciendo, ¿sabes qué, pastor? Yo nada más necesito resistencia y necesito perseverancia para poder salir adelante de todo lo que está por ocurrir y lo que está pasando en mi vida. Y vamos a orar también por ustedes. Vamos a orar, Señor, gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, maravilloso, poderoso. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti tenemos toda libertad y tenemos toda la solución a nuestros problemas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Esta mañana, Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que toques la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza total en ti, a no mirar el problema. Ayúdanos a no mirar las circunstancias, a no mirar la situación, a no mirar el pasado. Ayúdanos, Señor, a simplemente poner nuestros ojos en el presente, saber que tú estás con nosotros, que el problema no es tan grande como parece, que podemos poner nuestra confianza total en ti y tú vas a abrir puertas y vas a ayudarnos a pasar a través del valle y de la dificultad. Señor, sabemos que nosotros como seres humanos muchas veces fallamos, fracasamos en los intentos de salir adelante, pero sé, Señor, y sabemos que contigo es posible todo, porque aunque pasemos por tribulación, por dificultad, por angustia, por desesperación, por depresión, por ansiedad, pasemos, Señor, por situaciones complicadas o pasemos por bonanzas, por tiempos buenos, por prosperidad, por salud, Señor, lo que sea que pasemos, todo podemos en ti que nos fortaleces porque tú eres un Dios bueno. Señor, nos ponemos en tus manos, ayúdanos a confiar en ti. Espíritu Santo, danos la sabiduría para confiar en Jesús, para poner nuestra fidelidad en Él, para crecer y avanzar en el camino hacia Cristo, confiados sabiendo que tú estás en control de absolutamente todas las cosas. Ayúdanos a resistir, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a mantenernos fieles en cada momento, en cada segundo, para que podamos, como Pablo un día decir, Señor, he peleado la batalla, he ganado la carrera. Queremos poder escuchar esas palabras de nuestro Padre Celestial diciendo, bien hecho, siervo bueno y fiel, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Pásale al descanso de tu Señor. Padre, es nuestro anhelo más grande, es recibir tu aprobación, escuchar esas palabras de tu boca. Esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos y te pido, Señor, que toques cada corazón y cada mente, que todo espíritu, Señor, de depresión, de ansiedad, todo espíritu que trae, Señor, sentimientos y pensamientos suicidas, todo espíritu, Señor, de falta de valor, de falta de importancia, todo espíritu, Señor, que va contrario a las verdades y a las promesas que tú nos has hecho, que sea destruido, que sea atado y que sea echado fuera, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, te pido que hagas tu hogar, tu morada en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Bendice a cada persona que está con nosotros en línea, a cada persona que está con nosotros presencial. Llena su vida, llena su casa, llena su familia, llena sus finanzas, llena su salud de tu espíritu, de tu promesa y de tu esperanza. En el nombre de Cristo Jesús declaro tu vida, declaro tu provisión, declaro tu protección en el nombre de Cristo sobre cada persona que nos mira, que nos escucha y que está con nosotros en persona hoy. Gracias, Señor, te damos a ti la honra, la gloria
gloria, la alabanza, el dominio, el honor y el poder, porque solo a ti te pertenecen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les llene de paz y les dé favor, hoy, mañana y por siempre.